a grabar, de forma que si usted no asiste a la clase por A, B motivos, no tenía luz, no tenía internet o algo le ocurrió, usted puede dirigirse a Teams, ahí va a aparecerle la grabación de la clase. Pero estas grabaciones en Teams están disponibles únicamente 20 días, entonces asegúrese de bajar la grabación y tenerla en su disco local de forma que pueda verla en otro momento, ¿sí? ¿Qué más? Eso, la asistencia no es obligatoria, ¿sí? Pero recuerde que al ser una materia técnica, lo ideal es que usted vaya haciendo los ejercicios conmigo y si tiene un problema me lo diga en ese instante. ¿Qué otra cosa? Al estar en modalidad online, normalmente la universidad en los semestres tenemos 2 bloques y tomamos 2 exámenes, un bloque de 2 meses, luego tomábamos exámenes y luego teníamos un bloque a través de 2 meses. Pero desde que estamos en online se modificó y lo que hemos hecho es tener un solo bloque, es decir, existe un solo examen que se toma al final del semestre. Ustedes deben ver el calendario académico, ahí ya están colocadas las fechas de los exámenes, las fechas para pasar notas y las fechas para dar un examen de recuperación, ¿cierto? Entonces, solo tendremos un examen al final del semestre. Sin embargo, ¿cómo vamos a calificar? Igual esto está en una normativa de la universidad, que el 70% de esa nota que yo les pasó una sola nota sobre 20. El 70% de esa nota corresponde a actividades individuales que ustedes han hecho durante todo el semestre. Ese 70%, esos 7 puntos, ¿cómo lo vamos a dividir? Vamos a dividir 4 puntos de pruebas. Les voy a tomar 4 pruebas. Estas pruebas son al finalizar cada unidad de estudio. Entonces, terminamos la unidad 1, tomamos pruebita. Unidad 2, pruebita. Entonces, finalmente cada una de las pruebas vale 1 punto, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 puntos de pruebas. Vamos a tener 2 puntos de deberes. Yo le voy a mandar algunos deberes que por general son prácticas para que usted pueda ir practicando, porque a programar se aprende programando, ¿sí? Programar no se aprende de memoria. A programar hay que ir haciendo todos los días. Entonces vamos a mandar deberes y todos esos deberes los promediamos y al final obtenemos 2 puntos de deberes. Hasta ahí vamos 6. Y vamos a poner 1 punto de participación en unos foros. Yo le voy a colocar en el Teams, voy a colocar un equipo que sea un canal dentro del equipo que tenemos actualmente, que pongamos algún tema en particular. Le pongo un artículo, le pongo algo que ha salido como noticia o le pongo un video interesante que se refiere a la materia de programación y donde usted puede hacer comentarios. Entonces, esos comentarios de no hacer necesariamente un resumen del video, sino opinar sobre el video. Me parece bien, me parece mal, me parece chévere, hacia dónde va avanzando la tecnología, ¿sí? Y eso va a valer 1 puntito, la participación en los foros. Hasta ahí entonces tenemos 7 puntos, que es la nota individual, que usted se la gana de forma solito. Luego tenemos 6 puntos, el 60% está destinado a actividades en grupo. Estas actividades en grupo son trabajos en grupo, que vamos a hacer 3 trabajos en grupo. Entonces haremos grupitos de más o menos 5 personas en las que ustedes van a trabajar sobre algún tema que les toque o investigar o aplicar lo que yo ya les he enseñado en un trabajo en grupo. Los trabajos en grupo ustedes realizan, ¿no es cierto? Se juntan, luego generan un documento, un PDF. Ese PDF lo suben con los resultados que obtuvieron a la parte de tareas del equipo y de ahí tienen que hacer una exposición en la clase para el resto de sus compañeros y en la cual hacen como que defender su trabajo. Nos muestran qué hicieron y lo defienden. Esas son las notas del trabajo en grupo. Serán 3 trabajos en grupo para conseguir los 60 puntos de actividades grupales. Luego tenemos 70% al final, que es el examen final
tiene un valor de 70%, es decir, 7 puntos. Este examen final se divide en dos partes. Tenemos un examen final teórico, ¿no es cierto?, acerca de conceptos y cosas que hemos aprendido y que vale el 50%, es decir, 3.5. Y tenemos un examen práctico en donde usted va a tener que programar algún criterio que yo le pida y vale también el 50%, es decir, 3.5 para el examen práctico. De esta manera tenemos la nota de su examen final. Chicos, ¿alguna duda sobre cómo se va a calificar? No, no, ingeniero. Sebastián. Sí, buenos días, profe. Una pregunta, ¿me podría repetir la parte de deberes? Nomás me quedó un poco, no me quedó claro. Ya, tenemos la parte que yo les voy a enviar algunos deberes, lo publicaré en el equipo en la parte de tareas y todos los deberes valen al final 2 puntos. Es decir, si tenemos 5 deberes, todos calificados sobre 20, hacemos un promedio y luego le hacemos una regla de 3 y nos salen los 2 puntos que valen los deberes en total. Si tenemos 10 deberes, hacemos lo mismo, un promedio. Si tenemos 20 deberes, hacemos igualito un promedio, pero al final los deberes valen en total 2 puntitos. Listo, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, así tenemos la parte de las notas. ¿Qué más les puedo comentar? Muy bien, vamos a ver. Allá. Durante todo el semestre, yo voy a tener una lista de los alumnos y las actuaciones en clases. ¿Qué es actuar en clase? Cuando usted me pregunta algo que no le quedó muy claro o cuando yo le hago una pregunta y me responde. Sí, todas estas interacciones en clases, el trabajar conmigo, el que yo me dé cuenta que está despierto, que está trabajando conmigo, porque si hay alumnos que solamente creo que se ponen los audífonos, se conecta y sigue durmiendo. Entonces las clases por eso están puestas 7:30, aprovechando que no estamos en presencial. Entonces las clases vamos a iniciar 7:30, de manera que usted ya se pueda despertar, pueda tomarse un cafecito, pueda lavarse la carita y esté listo para trabajar. Entonces, 7:30 en puntito, iniciamos nuestras clases de programación. Ya, entonces, si usted interactúa en clases, si usted trabaja conmigo, hace los ejercicios, yo le voy poniendo unas rayitas, como unos puntitos voy poniendo, y al final yo doy un punto adicional, ¿sí? Sobre los 20 puntos que tenemos total, doy un punto adicional al 10% de los alumnos, es decir, tenemos un aula de 40 alumnos. Significa que 4 alumnos van a ganarse un punto adicional y serán los alumnos que tengan más actuación en clase. Entonces, ganarse un punto adicional al final, a la nota final, es como ganarse una prueba de 20, ¿no es cierto? Así, una sola. Entonces, es bastante ganarse un puntito. Entonces, trate de actuar en clase para estar dentro de esos 4 o 5 alumnos que se lleven ese punto adicional al final, ¿sí? Una vez que ya tenemos la nota final del examen, ahí yo ya no ayudo a nadie. Si usted me dice, me falta solo 5 décimas, me falta tanto, ayúdeme, profe. No hay ayudas. Una vez que ya damos el examen, ya no hay más ayudas. Durante todo el semestre yo le puedo estar ayudando. ¿Sí? Usted mismo se ayuda trabajando en clases conmigo para hacerse acreedor de ese punto que al final suele hacernos falta esas décimas para pasar la materia. ¿Sí? Entonces tenemos, creo que las cosas claras desde el inicio. No me gusta que copie, ¿no es cierto? Yo intento trabajar con una plataforma que tiene un sistema de evitar que los alumnos copien, pero siempre los alumnos se dan formas para pasarse a las preguntas, etc. Pero sobre todo en lo que es el examen práctico, ¿no es cierto? Que la programación es algo que cada uno programa distinto, aun cuando yo le enseñe lo mismo, cada uno tiene su forma de pensar y de estructurar un programa. Si yo veo exámenes idénticos, va 0 a todo el que tiene el examen igualito. No me importa quién copió a quién. Si a usted le copiaron, si usted pasó el código o le pasaron. Igualito tienen 0 toditos.
Entonces eso ya ha pasado en semestres anteriores, de que inclusive grupos grandes, ¿no? De 10 alumnos y etcétera, tenían exactamente el mismo código. Entonces, o le cambiaron por ahí una letrita o cosas así, pero no, todos tuvieron 0. Entonces, no me agrada la copia, porque los alumnos se dan formas, ¿no es cierto? Cogen, se hacen un grupo de panas en el WhatsApp y luego se empiezan a pasar las fotos de lo que van tomando durante el examen y se pasan al final cuál fue. Entonces, trate de usted ser buen compañero con sus amigos, pero cuando hace los trabajos en clases o trabajos en grupo o cuando hace las tareas, pero ya en los exámenes, en las pruebas, sálvese usted solo. O sea, son sus notas, demuestran lo que usted sabe y no se arriesga, porque si se arriesga puede estar perdiendo la materia de gana, ¿sí? Lo más triste es ver a un alumno que sí sabe programar, pero por que pasó la misma, la respuesta al resto de alumnos, perdió la materia. Entonces, que no le pase eso. Listo. Vamos a ver, durante las clases no vamos a pedir cámara activa, pero para los exámenes y las pruebas sí. Entonces asegúrese de tener una cámara para cuando vaya a dar las pruebas y tener un lugar en donde esté un poco tranquilo, no haya mucha luz para que no se ponga contraluz y yo pueda verle bien en la cámara mientras estamos dando las pruebas para que fijaremos las fechas de las pruebas con anticipación para que usted se pueda preparar para estar listo para la prueba. Listo, hasta allí estamos con las indicaciones generales. Les voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro Teams, en donde vamos a trabajar. No vamos a trabajar en el aula virtual esta materia, exclusivamente vamos a trabajarla desde el Teams, ¿sí? Dentro de nuestro equipo, en el canal general, tenemos las publicaciones, cualquier mensaje que yo tenga, cualquier notificación, les publicaré aquí, ¿cierto? Aquí voy colocando las notificaciones. Si a usted le ocurre algo también, usted también puede iniciar una nueva conversación y colocar. Esto lo vemos todos los alumnos de la clase y yo también lo puedo ver, pero también existe la forma de mandar mensajes solo a mí. Si usted algo le preocupa, algo no le quedó claro, o quiere hacer alguna pregunta de algún deber, de alguna cosa, puede escribirme en horarios laborales, es decir, desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Me puede escribir al correo, puede escribirme notificaciones al chat, ¿cierto? Preguntándome algo y yo trataré en la medida de lo posible responderle lo más pronto posible. Pero en horario de trabajo. Si usted me escribe 10 de la noche, se tiene que esperar hasta el otro día, 7:30 de la mañana, para que yo le pueda responder. ¿Ya? Listo. Tenemos en la parte de archivos, tenemos los libros que vamos a utilizar en la materia. Tenemos este librito que es de programación de Java Deitel, ¿no es cierto? Que les invito a que lo sigan durante las clases. No los vamos a seguir los libros, pero sí son una buena referencia. De hecho, los resúmenes que yo hago están tomados una buena parte de estos libros, ¿no es cierto? Y aquí ustedes pueden tener un poquito más a profundidad lo que vamos topando en clases. En general, las diapositivas tienen únicamente un resumen y yo les voy explicando un poco más a detalle. Sin embargo, si usted se va al libro, va a encontrar los temas a detalle, ¿sí? Va a encontrar inclusive una parte donde están conclusiones, va a encontrar una parte donde le tiene ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, usted quiere ejercicios, quiere practicar, puede irse aquí al libro y a la parte final de cada una de las unidades tienen ejercicios, tiene preguntas, tiene las respuestas a esos ejercicios, en donde usted puede practicar si algo no le quedó claro. Suponiendo que los deberes no sean suficientes, ahí tiene más ejercicios para realizar. Este es el más recomendado, ¿no es cierto? Tenemos otro libro también que se llama Fundamentos de Programación en Java, ¿no es cierto? También algunos temas están más claros en algunos libros, otros en otros libros. Entonces, también es un
un libro bastante más cortito, el otro de pronto es bastante largo, se amplía bastante en cada tema. Entonces, si quiere un poquito más resumido, está aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, este no tiene muchos ejercicios para hacerlo, el otro libro sí tiene. Entonces, este también es un buen libro un poco más corto que le puede ayudar si usted quiere practicar un poco más, revisar a un poquito más. Este libro de Joyanes, esperemos que se cargue. ¿Ya? Tiene conceptos interesantes, teoría interesante en muchas cosas, pero me parece que no está hecho en Java, sino está hecho en C. Pero la parte de programación orientada a objetos tiene bastante bien los ejercicios planteados, aunque está hecho en otro lenguaje de programación que es el C, pero con el tiempo usted se va a dar cuenta, la parte de algoritmos y eso que es un poquito más general, este es un buen libro para esa partecita que nos puede ayudar en la parte de los algoritmos si usted no comprende muy bien. ¿Sí? Aunque es un libro en C, a ver, ¿a qué iba? A la parte del lenguaje. Casi todos los lenguajes, el C, el Java, que son la base de la mayoría de lenguajes, son bastante similares. Hay cositas en las que son diferentes, ¿no es cierto? Y les hace que sean distintos, pero cuando usted aprende a programar en un lenguaje, es cuestión de que le indiquen cuál es la sintaxis, en qué cambia en el otro lenguaje y uno aprende a programar en cualquier lenguaje. Es decir, aprender a programar es básico, no es aprender a programar en Java exclusivo. Aprendemos a programar, a lo mejor conocemos un poco más la sintaxis de Java, pero si nos ponen el C++, bueno, el C es un poquito más fuerte, tiene algunos conceptos que no hay en otros lenguajes, pero si le pone ahí a ver, usted únicamente dice, bueno, aquí el for cómo se hace, el if cómo se hace, le dan la sintaxis y usted, como sabe programar, puede programar en cualquier lenguaje. Eso es lo chévere de la programación. Vamos a aprender a programar en Java y en semestres superiores usted va a ver que esos conceptos de programación los va a ir aplicando en distintos lenguajes que le van a seguir enseñando. ¿Sí? Muy bien, ahí habíamos hablado de los libros que usted puede utilizar como para aprender un poquito más. Y aquí tenemos los materiales de clases justamente de las 4 unidades que tenemos al finalizar la unidad 1 va la pruebita, la 2 pruebita, la 3 una pruebita y la 4 al final una pruebita, ¿no es cierto? El examen es acumulativo. El examen es sobre todo lo que hemos visto en todo el semestre. Entonces estos son PDFs de una presentación en PowerPoint, hecho un ligero resumen de lo que usted puede ir a ver a mayor detalle en los libros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe. Entonces cada unidad sería un mes por unidad. Sí, aproximadamente es lo que nos demoraremos en cada una de las unidades. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya, chévere. Entonces, vamos a ver. Entiendo yo que ustedes, a ver, me gustaría conocerles un poquito para ver si hay cosas que podemos avanzar un poquito más rápido o nos demoramos un poquito más lentito. Vamos a ver. Vamos a ir presentándonos para que me diga cuál es su nombre, de dónde viene, cuánto sabe de programación. Me interesa saber qué sabe usted de programación, ¿sí? Entonces les voy a dar el paso un ratito para conocerles un poquito. Empecemos con Alexandra Estefanía. Buenos días, profe. Buen día. Así básicamente no conozco tanto de la programación y pues estoy aquí igual para aprender, ¿no?
porque no es que conozca así algo de programar. Por eso Ya. quisiera aprender. Ajá. ¿Estás familiarizada con las computadoras? No, o sea, sí, pero no es que me he puesto a consultar eso a fondo lo que es programación. En el colegio no te dieron. No. Ya, chévere, gracias. Vamos con Brian Eduardo Loya. Buenos días, profe. Yo más o menos sé un poco de programación. En el colegio no me dieron, ya que, bueno, mi colegio era técnico y estudié en el Don Bosco, en Don Bosco del Norte, en la Kennedy, y yo me gradué en mecanizado y construcciones, así que no sabría mucho de programación. Pero sé algunas ciertas cosas que sí. Lo básico podría ser. De computadoras más o menos sí conozco algo. Así que sí tendría alguna noción de lo que vamos a ver. Listo, gracias, Brian. Vamos con Byron Alexander Lema. Buenos días, Inge. Yo sé de programación, sé un poco básico porque me dieron en el colegio. Estudié electrónica y me dieron un poco de programación. Chévere, gracias. Vamos con Byron Rigoberto Flores. Sí, buenos días, Inge. Bueno, yo estudié en la Academia Militar Miguel Iturralde. Como era unificado, no me dieron nada de programación, pero más o menos conozco algo de concepto. Pero así en la práctica no sabría decir. Listo, gracias. Vamos, Byron Vladimir Tito. Buenos días, Inge. No, claro, conozco un poco sobre lo que es la programación, pero claro, sí tengo ese gusto por usar la computadora y saber cómo funciona. Listo, entonces tú sí tienes un poquito de conocimientos básicos. Gracias. Cristian Andrés Bolaños. Buenos días, Inge. Eh, de programación no sé mucho, nunca me dieron, más por interés de la computadora y todo eso. Listo, gracias. Cintia Lisbeth. Buenos días, Inge. No, la verdad, a mí nunca me dieron eso en el colegio, que jamás topamos desde que yo estaba en la escuela, jamás topamos una computadora y la verdad sí no estoy tan familiarizada con eso ni en conceptos tampoco. Listo, gracias. Vamos a ver, Daniel Andrés Chamorro. Dicen buenos días. A mí tampoco me enseñaron lo de programación en el colegio. Vimos solo lo básico, básico sería, de la computadora. Listo, gracias, Daniel. David Alejandro Criollo. Buenos días, profe. Bueno, yo recibí informática en 2 años en el colegio y bueno, más o menos podría decirse que sé lo básico. Veíamos un poco de diagramas de flujo, ejercicios de lógica y programamos un poco en Visual Basic también, pero de ahí otro tipo de lenguajes nunca he probado. Pero igual estoy predispuesto a aprender. Muy bien, gracias, David. Vamos a ver, Denis Adrián Trujillo. Denis, ¿no se te escucha? A ver, si tienen problemas de pronto con el micrófono, pueden utilizar el chat también, podrían escribir. Ahí te escucho un poquito mejor. Buenos días, Inge. Pues yo sé de informática, de programación, lo básico por el lenguaje HTML que me enseñaron para construir una página web, pero hasta ahí. Muy bien, Denis, muchas gracias. Vamos con Diego Javier Rendón. Buenos días, Inge. Yo por mi parte tengo una pequeña idea de lo que es programar, pero no lo sé hacer porque ya que eso en el colegio nunca me dieron. Listo, muchas gracias, Diego. Vamos, Emil Tadeus. Buenos días. Yo vengo del colegio francés y me gradué como bachiller general, entonces no tengo ninguna experiencia en programación.
Listo, Emil, muchas gracias. Fátima, Carolina. Buenos días, ingeniera. La verdad, yo me gradué igualmente de un colegio unificado, entonces no tengo conocimientos de la programación. Y en la escuela me enseñaron, bueno, yo no me acuerdo lo que me enseñaron mucho de computación. Listo, Fátima, gracias. Freddy Javier Tapia. Buenos días, ingeniera. La verdad, en mi colegio, o sea, tuve la materia de informática, pero nunca me dieron lo que es programación, entonces iría en cero, o sea, no sé nada. Listo, gracias, Freddy. Héctor Manuel. Hola, profe. En mi colegio tampoco me dieron nada de eso, así que no tengo ni idea de programación. Solo tengo ganas de aprender de qué va esto. Gracias. Muy bien, Héctor. Jean-Pierre Armijos. Buenos días, Inge. No sé mucho yo de programación. Gracias, Jean-Pierre. Joel Joshua. Buenos días. Bueno, sí sé un poco de programación en Python, más de la sintaxis y algunas formas de programar. Gracias, Joel. John Alexander. Buen día, Inge. No, yo no estoy familiarizado con la programación porque, al igual que otros compañeros, yo me gradué en un colegio unificado y además los últimos 3 años de colegio nos quitaron la materia de computación. Muy bien, gracias. John Alexander. Jordi Fernando. Buenos días. Mis conocimientos en programación son básicos, ya que algo recibí en el colegio, pero no tengo idea de aprender. Gracias, Jordi. Jordi Pedro. Buenos días, Inge. Sí, yo más o menos sé C++, ya que eso es lo que me dieron nomás C++. De ahí me iban a dar Java, pero como llegó la pandemia ya todo se acabó ya. Y por eso estoy aquí ya en la central. Listo, Jordi. Gracias. Veamos José David. Buenos días, Inge. Con respecto a mí, mis conocimientos son solamente básicos y solo obtenidos por haber investigado en el Internet. De ahí nunca he recibido una educación formal de programación. Muy bien, David. Gracias. José Ronaldo. Buenos días, profe. Igual que algunos compañeros, mis conocimientos son nulos prácticamente porque nunca he recibido ningún tipo de enseñanza sobre lo que es programación, pero estamos dispuestos aquí a aprender, así que solo eso. Gracias. Gracias. Kevin Alexander. Buenos días, Inja. Yo también, la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre la programación porque igual en el colegio solo me dieron lo básico en informática. Listo. Kevin Anthony. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, en mi colegio no vimos programación. Apenas descubrí la programación al salir del colegio en YouTube un poco. Y empecé con Java, pero después de un tiempo me pasé a C# y tengo conocimientos de las bases un poco de la programación. Chévere. Kevin Vladimir. Buenos días, profe. Bueno, yo vengo de un colegio técnico, así que yo tuve la posibilidad de ver la programación C++ y Visual Basic, pero aún así ya me he olvidado un poco. Muy bien. Kevin Fernando. Muy buenos días, profe. Pues al igual que otros compañeros, yo me gradué en un colegio unificado de Paulo VI y no tengo, por así decirlo, al 100% los conocimientos de lo que es programación. Sé lo básico de lo que es la computación, pero programación no estoy relacionado en absolutamente. Listo, Kevin, gracias. Mateo Alexander.
Buenos días, Inge. Yo pues no estoy nada familiarizado con la programación porque en el colegio nunca me dieron sobre eso. Listo. Mateo. Mateo David. Buenos días, Inge. Mi caso es el mismo que otros compañeros, mi colegio era un unificado. Solamente un rato tuve un acercamiento con la programación cuando estuve jugando con programas de Arduino, pero hasta ahí. Chévere. Muy bien. Nicolás Andrés. Buenos días, Inge. Sí, al igual que muchos compañeros en el colegio no tuve programación, pero sí mediante enseñanza propia sí he aprendido algo de las bases en C++, pero aparte de eso no mucho. Pero sí estoy dispuesto a aprender en Java. Listo, chicos. Reni Alexander. Buenos días, Inge. Yo también estuve en un colegio unificado y no tengo tampoco conocimiento sobre la programación. Ya. Renzo Nicolai. Buenos días, Inge. Yo en mi colegio me dieron cosas muy básicas de programación con diagramas de procesos y todo eso. Tengo una noción muy básica. Listo, Renzo. Gracias. Sebastián Alexander. Buenos días, profe. Yo tampoco no tengo conceptos básicos sobre la programación porque también estuve en un colegio con el bachiller unificado. Eso. Listo, Sebastián. Sebastián Pinzón. Buenos días, profe. Yo no tengo ningún conocimiento de programación, pero bueno, quiero aprender lo más que se pueda. Por supuesto. Steven Dennis. Hola Inge, considero que tengo conocimientos básico-intermedios en programación, pero nunca he tocado Java, o muy poco. Principalmente programo en Python y en R, principalmente por cuestiones de la carrera que toca hacer un poco de análisis de datos. Entonces lo hago con Jupyter y R directamente. Chévere. Tú estás avanzado. Deberías estar ya estudiando el semestre de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo nos va. Veamos, Wilson Sebastián. Buenos días, Inge. En mi caso aprendí de forma autónoma. Estuve aprendiendo un poco de conceptos básicos como variables, tipos de datos y eso. Muy bien. Y finalmente tenemos a Wolfer Joel. Buenos días, Inge. Yo de programación tengo las bases porque me dieron en el colegio. Y no mucho, la verdad no recuerdo mucho, pero espero aprender más. Listo, chicos. Muy bien. En general, un 10% del curso tiene algo de conocimientos de programación. Significa que están un poquito más familiarizados con los computadores, pero la mayoría no, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de ir un poquito más despacio y todos vamos a aprender. Esa es la idea, ¿no es cierto? La programación es básica en esta carrera. Para que ustedes sean ingenieros en computación, es básico la programación. Entonces, le vamos a echar muchas ganas y vamos a aprender. Vamos a iniciar con los conceptos básicos de qué es un computador, ¿cierto? Creo que todos estamos ya familiarizados con un computador porque entiendo que la mayoría está conectado a esta clase desde su computador y tiene instalado Teams. A lo mejor haya estudiantes que no tengan su computador y tengan instalado el Teams desde su celular. Sí, pero para programación y para toda la carrera en general de ingeniería es bastante importante y casi indispensable tener un computador. Sobre todo ahora que estamos en línea, tener un computador es indispensable. Cuando estábamos en presencial, al menos habían los laboratorios, entonces tenían el chance de utilizar los computadores de la universidad, pero en este caso no. Para hacer sus deberes, para dar los exámenes, dar las pruebas, necesita del computador instalado el Eclipse. Muy bien, entonces, concentrémonos en qué es un computador. Por favor, que alguien me ayude leyendo. Vamos a ver. No quiero que esté en pantalla completa.
A ver. Listo. Por favor, José David Acuña, ayúdame leyendo. Ok, profe, leo desde que dice que es un computador. Sí. Ya, dice, fundamentos de programación, resumen, ¿qué es un computador? Una computadora es un dispositivo capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a velocidades de millones, incluso de miles de millones de veces más rápida que los humanos. Una computadora está compuesta por varios dispositivos conocidos como hardware. A los programas que se ejecutan en una computadora se les denomina software. Muy bien, gracias. Entonces, nosotros tenemos nuestro computador, muchos tendremos una laptop, otros tenemos un computador de escritorio, ¿no es cierto? Y esta máquina está conformada por dos cosas grandes, ¿no es cierto? Lo que es el hardware, que es la parte física de nuestro computador, lo que podemos tocar, eso es el hardware, es la parte que es máquina. Y tenemos la parte de software, que son los programas que se ejecutan dentro de nuestro computador para podernos mostrar las pantallitas, para podernos mostrar los colores, los gráficos, los cuadrados, las imágenes que vemos ahí, para podernos mostrar los videos, ¿no es cierto? Lo que se está corriendo internamente en un computador, eso se denomina software, los programas. De hecho, como programadores, lo que vamos a aprender a hacer es a crear estos programas que se ejecutan dentro de un computador. Ahora, dentro de lo que nosotros tenemos, nuestro computador es sumamente rápido, ya vamos a ver las partes que tiene, entonces es capaz de hacer cálculos mucho más rápidos de lo que hace una persona. Dentro de las partes que tenemos como hardware, existen dispositivos que tiene nuestro computador. Dispositivos es cada una de las partecitas un poquito independientes que tiene. Estas partes de hardware, ¿no es cierto? Aquí podemos verlas, les podemos agrupar de alguna manera, ¿no es cierto? En lo que se denominan unidades de entrada. Las unidades de entrada, ¿cuáles son? Son los dispositivos a través de los cuales puede ingresar información a nuestro computador. Obviamente, ¿quién recibe esa información? Un programa, ¿sí? Siempre vamos a ponernos como si nosotros fuésemos un programa. Este programa que va a estar ejecutándose en el computador interactúa con las partes de nuestro computador y esas partes son hardware y dentro de esas partes tenemos las unidades de entrada. Ejemplos de unidades de entrada, por ejemplo, tenemos el teclado. A través del teclado, que es una unidad de entrada, yo digito letras y el programa las va captando, las va cogiendo, ¿no es cierto? Y las representa en pantalla. Entonces, una unidad de entrada es mi teclado, ¿no es cierto? Es a través del cual yo puedo interactuar con mi computadora, puedo ingresar información. Otra unidad de entrada, el ratón, el mouse, ¿no es cierto? A través del movimiento del mouse, cuando yo hago clic en un botón o hago ciertos movimientos, el doble clic, el arrastrar, el soltar, son eventos, ¿no es cierto?, de nuestro mouse que también constituyen un dispositivo de entrada, a través del cual un software, como decimos un programa, lee sus eventos y puede hacer determinadas acciones que yo le diga a mi programa que haga. ¿Qué otro tenemos como un dispositivo externo? Tenemos los lectores de código de barras. Seguramente ustedes han ido al Supermaxi o a algún supermercado grande en donde a través de la lectura del código de barras, ¿no es cierto?, nosotros compramos un dulce, una cola o un algo y casi todos los productos tienen un código de barras que son unas rayitas, ¿no es cierto? Y cuando pasamos por la caja hay un lector de código de barras, ¿no es cierto? En general en el Supermaxi están en la mesita en donde los cajeros nos van cobrando, ¿no es cierto? Y tiene unos colores rojos por ahí. Eso es un escáner, un lector de código de barras. También hay manuales, como unas pistolitas más pequeños, y lo que hacen es apuntar a ese código de barras y puede leer. Ese código lo puede leer y puede interpretar para saber de qué producto se trata, ¿no es cierto? Está vendiendo una papa frita, está vendiendo una Coca-Cola, está vendiendo una crema, está vendiendo un shampoo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ese también es un dispositivo de entrada, ya como programadores, que nosotros vamos a crear programas,
pues en general crearemos programas comerciales. De hecho, vamos a crear un programa que se encargue de cobrar, ¿no es cierto?, de los que usan los cajeros. Entonces, ahí deberemos aprender a interactuar con estos dispositivos de entrada como son el lector de código de barras. Hay otros dispositivos de entrada como pueden ser los joysticks, ¿no es cierto? ¿Qué son los joysticks? Son esos aparatitos que muchos de ustedes utilizan para jugar, ¿no es cierto? Tienen botoncitos especiales, tienen unas palanquitas que se mueven, ¿no es cierto? Y a través de esos dispositivos también son de entradas, porque cuando yo programo y creo un videojuego, que también es un programa, entonces yo puedo interactuar con ese joystick. Sé qué tengo que hacer cuando el jugador mueve el joystick, la palanquita izquierda hacia la derecha o la derecha hacia la izquierda o presionan los botones. Sé qué actividades tengo que programar para que se hagan cuando el jugador está presionando esos botones. Entonces, esos son unidades de entrada. Tenemos los micrófonos, son unidades de entrada, ¿no es cierto? Porque captan nuestra voz. Y en general captan nuestra voz y la pueden almacenar, la pueden grabar, la pueden transmitir, ¿no es cierto? Son otras actividades que pueden hacer. Entonces los micrófonos también son dispositivos de entrada. Un escáner también es un dispositivo de entrada, ¿cierto? A través de un software especial, ¿no es cierto? Podemos nosotros colocar en el escáner una hoja, una foto, lo que sea, y le ponemos a escanear y vamos a captar lo que tenía esa hoja de forma digitalizada, ¿no es cierto? Vamos a obtener un documento PDF, vamos a obtener, hay software más avanzados que transforma ese PDF y puede reconocer las letras y nos da un documento Word. Podemos tener una imagen, ¿no es cierto? Un escáner, entonces, también es una unidad de entrada. Es importante que nosotros sepamos cuáles son las unidades de entrada, porque cuando programamos un poquito más avanzado, aprenderemos a interactuar con todas estas unidades de entrada que tiene nuestro computador, que son hardware, ¿no es cierto? Nuestro computador también tiene unidades de salida, que son lo contrario. Desde un programa yo puedo sacar información, ¿cierto?, hacia estas unidades de salida. La más importante, la pantalla, el monitor, ¿no es cierto? Hacia el monitor yo despliego un programa, manda a colocar en pantalla textos, pueden colocar en pantalla elementos gráficos, botones, imágenes, videos, todo lo que se nos pueda ocurrir que vemos que tiene un programa, lo hace a través de la pantalla, dibuja en la pantalla lo que nosotros queremos. Entonces, la pantalla, el monitor, es una unidad de salida. ¿Qué otra cosa es una unidad de salida? Una impresora. Entonces, si estamos hablando del programa, ¿no es cierto?, que en el supermercado va cobrando todo lo que estamos comprando, entonces tenemos una unidad de entrada como lector de código de barras que lee el código de ese producto y luego nosotros mandamos a imprimir, ¿no es cierto?, a la impresora pequeñita, a estas tiqueteras, donde en estas impresoras pequeñitas mandamos a hacer impresión de cuánto cuesta y cuánto va sumando. Entonces, la impresora es una unidad de salida. ¿Qué otras unidades de salidas? Podemos tener los proyectores, ¿no es cierto? También son unidades de salida. Tenemos unidades de salidas, los parlantes del computador es una unidad de salida a la cual podemos enviar a que se reproduzcan sonidos, ¿cierto? Entonces, los parlantes constituyen una unidad de salida. Tenemos las unidades de almacenamiento, ¿cierto? Estas unidades de almacenamiento, ¿cuáles pueden ser? Bueno, esas les vamos a dejar como no una unidad de salida, sino como una unidad de almacenamiento secundario. Pero a su vez, estas unidades de almacenamiento secundario son unidades de salida, porque yo puedo mandar a guardar archivos, fotos, lo que sea, a estas unidades de salida, que puede ser el disco duro del computador, o también pueden ser los USBs, o pueden ser, ahora ya no se utiliza CDs ni DVDs, que ya inclusive ahora ya los laptops ya no vienen con esas unidades de almacenamiento. Listo. La unidad de memoria, ahí vemos una pantallita que tiene las memorias RAM. Físicamente esto se denomina memoria RAM, ¿no es cierto? Y es un componente que está dentro de nuestro computador. Esta memoria RAM es una memoria volátil, ¿sí? No es una memoria de larga duración que utiliza nuestra computadora,
Pero cuando nosotros programamos, nosotros utilizamos esa memoria RAM. En esa memoria RAM nosotros colocamos todas las variables que vamos declarando, colocamos los datos que queremos almacenar, colocamos las imágenes, etc. Mientras un programa se esté ejecutando, utiliza memoria RAM. Luego ya vamos a ver un poquito más a detalle qué partes tiene esta memoria. Pero físicamente son esas paletitas de hardware que se ubican dentro de nuestro computador. Dentro de nuestro computador hay unos slots donde se coloca la memoria RAM. Y de hecho un computador no puede funcionar si no tiene memoria RAM. Esta memoria RAM, como les digo, no sirve para almacenar algo definitivo, sino es una memoria más volátil que utilizamos solamente mientras un programa se esté ejecutando. Usa memoria, cuando deja de ejecutarse, baja la cantidad de memoria que está usando. El programa principal que se ejecuta en nuestro computador es el sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de nosotros tendremos como sistema operativo, como software, el Windows, ¿cierto? Y el Windows tiene este administrador de tareas, el Task Manager, ¿cierto? Y aquí tenemos nosotros, para todos los programas, imagínense, todos estos programas se está ejecutando dentro de mi computador en este momento. Y tenemos el uso de memoria que tiene. Cuando hablamos de esta memoria es justo esa, la memoria RAM, cuánto está usada de mi computador y qué aplicativo es el que está usando. En este caso, por ejemplo, el Teams es el que más está usando memoria en mi computador. Cuando hablamos de eso, hablamos de la memoria RAM, que es una memoria temporal. Luego tenemos unidades de almacenamiento secundario, que es donde nosotros vamos a almacenar ya de manera definitiva. Almacenamos archivos, guardamos en general archivos, ya sean de cualquier tipo de video, lo que sea. Eso se denomina las unidades de almacenamiento secundario. ¿Cuáles son estas? Básico, nuestro computador debe tener un disco duro, que es este, el disco, ¿cierto? También nos dice cuánto va utilizando, ¿sí? Nuestro disco duro, ¿no es cierto? Tenemos aquí, este es nuestro disco duro, el C, ¿cierto? El software, el sistema operativo nos permite a través del explorador que nosotros podamos ver qué tipo de disco tenemos, cuál es el sistema de archivos, ¿no es cierto? Cuánto hemos usado, cuánto está disponible. Este disco sirve para almacenar de forma definitiva, ¿sí? Es decir, yo aquí tengo, obviamente, primerito mi sistema operativo, el Windows, y luego yo tengo almacenados algunas cosas que tengo instalado en mi computador, ¿no es cierto? Se va a almacenar en el disco. Si yo tengo, también puedo tener documentos, PDFs, etcétera, ¿no es cierto? Que yo voy guardando en el disco duro y luego de un rato apago el computador, regreso, prendo y ahí siguen. Es una unidad de almacenamiento definitiva. Entonces, ese es mi disco, la memoria no, este es temporal. Mientras el Teams está funcionando, usa memoria, cuando deja de funcionar, se quitó todo lo que estaba ahí. La unidad de disco, en cambio, sí almacena de forma definitiva nuestros archivos. Así como tenemos el disco duro, nosotros podemos tener unidades de almacenamiento como los USBs, ¿no es cierto? Los flash que le colocamos a nuestro computador, le conectamos y tenemos una unidad de almacenamiento que los flash nos sirven para transportar información, ¿no? De un lado al otro, de un computador a otro. Copio ciertos archivos hacia ese flash y luego voy a otro computador, coloco el flash y me vuelvo a copiar los archivos que estaban ahí, ¿cierto? Son unidades de almacenamiento secundario. Existen discos externos como un disco duro, pero que también se coloca como un flash muy grande que almacena teras de información. También son discos externos. Y los CDs y los DVDs que ahora casi ya no se les ve, ¿cierto? No sé si ustedes están un poco familiarizados con estos o ya están definitivamente desaparecidos porque no tienen un almacenamiento muy grande, entonces han sido reemplazados por las unidades USBs y de hecho ya no necesita usted comprar en su computador una lectora de CDs, una lectora de DVDs, que antes era un aparato bastante grandecito en donde se colocaban los CDs para poderlos leer, sino que ahora ya con un USB conecta a un puerto USB y usted ya puede tener una unidad de almacenamiento más grande. Muy bien, vamos a la siguiente parte, que también es hardware, que es la unidad aritmética lógica, denominada ALU.
La ALU es una parte de nuestro CPU. Nuestro computador por dentro tiene un CPU, digamos, la unidad de procesamiento central. El CPU, esta grafiquita nos muestra, ¿no es cierto? Esto es un CPU, aquí tenemos una tarjeta madre. No es de mucha importancia esto porque nosotros no estamos aprendiendo a armar computadores, sino más bien el concepto, porque cuando programamos nosotros utilizamos este CPU y de hecho utilizamos esta ALU, que es la unidad aritmética lógica, que es parte, es un chipcito pequeño del CPU. Entonces, este CPU, ¿para qué le sirve al computador? Aquí se hacen todos los procesamientos, ¿sí? Todo, digamos que todo el cerebro de nuestro computador está aquí en el CPU. Y parte de ese CPU es un chip pequeño que es la ALU. Y esta ALU es la que se encarga de hacer los cálculos matemáticos de un computador. Luego ya vamos a aprender que casi todo es matemáticas. ¿Ya? Igual tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos el CPU de nuestro computador. Nuestro programa, como vemos, el software que nosotros creamos utiliza unidades como la memoria, puede utilizar unidades de disco y podemos utilizar CPU, ¿no es cierto? De hecho, necesitamos CPU. Estas dos cosas son indispensables, la memoria y el CPU, para que un programa pueda ejecutarse, ¿no es cierto? Es cuánto estamos usando de CPU. Dependiendo de los cálculos que hagamos, pues usaremos más CPU o menos CPU. Muy bien, en este caso, aquí en mi computador tiene un GPU. Un GPU es, en cambio, otro dispositivo de hardware que sirve para, es una tarjeta de gráfica, ¿no es cierto? Cuando ustedes más adelante vean programación gráfica, van a ver que para hacer los videojuegos y todo ya no es suficiente el procesamiento que da el CPU y necesitamos una tarjeta de gráfica, un GPU. Los videojuegos necesitan de un GPU para poder hacer todos esos efectos en 3 dimensiones y todo, de que los personajes se muevan y todo eso. Entonces se necesita GPUs muy potentes para que eso se pueda ver bastante real. Pero bueno, nosotros nos quedamos en que necesitamos tener un CPU y dentro del CPU la ALU, y la ALU es quien hace los cálculos matemáticos que tiene nuestro programa. Preguntas, chicos, acerca de las partes de una computadora, más o menos tiene muchísimas partes más, ¿sí? Pero estamos hablando de las partes de hardware con las que interactuamos como programadores. Desde un programa, esas son las que vamos a usar. Entonces, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Sobre las unidades de memoria. Entonces, todas las unidades de memoria son volátiles, o sea que están variando en su almacenamiento. La RAM, sí. La unidad de memoria RAM, sí, son volátiles. Sí, cuando hablamos de unidades de almacenamiento secundario, ahí sí hablamos de disco duro, esa sí se queda guardada. Yo guardo un archivo en el disco y voy mañana y ahí sigue. La RAM no. La RAM, yo puedo almacenar en memoria RAM, digamos, una variable. Declaro una variable bueno, ya aprenderemos lo que son las variables, entonces les voy a confundir, pero sí, yo puedo como que guardar desde mi programa cosas a la memoria RAM, pero cuando el programa acaba de ejecutarse, esa memoria desaparece. Sí, son memorias temporales. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Inge, yo tengo una pregunta. Nosotros como programadores, ¿qué parte de la computadora deberíamos buscar como que sea necesariamente fuerte? Tipo, creo que me doy una idea que quizás necesitamos más la RAM para correr los programas que utilizamos, pero no estoy seguro. Por eso la pregunta. Ya, dependiendo del programa que vamos a hacer, vamos a necesitar RAM indispensable y vamos a necesitar también un CPU, porque el CPU hace con su unidad lógica LALU, hace que tan rápido corra tu programa. Entonces, la RAM le da como capacidad de almacenamiento y el CPU le da velocidad de procesamiento. Entonces, son las dos cosas que van de la mano. ¿Sí? Y si estás creando un videojuego, necesitas ya no solo CPU, sino necesitas GPU, que es como una CPU, pero que se encarga de la parte gráfica. Para tener en 3 dimensiones y todo eso, necesitas un GPU al programar. ¿Sí? Entonces, son cosas básicas que debe tener nuestro computador como programadores, ¿no es cierto? Si de pronto tienen la posibilidad de comprarse un computador,
recomendación que les sirva así para toda la carrera, un computador que tenga tarjeta gráfica, porque como programadores ya en niveles avanzados van a aprender programación paralela, programación distribuida, programación para videojuegos y van a necesitar una tarjeta gráfica. Entonces, esa sería la recomendación. En programación 1 no. En programación 1, que es nuestro básico, necesitamos memoria RAM y CPU. No muy rápido porque los cálculos que hacemos en este semestre son pequeñitos. Entonces, no, con un CPU básico es suficiente. Más o menos, no sé si por ahí va la pregunta. Sí, que gracias. Listo, chicos. Una pregunta, Inge. Dígame. Bueno, dos en realidad. La primera era con respecto a la GPU. Se utiliza bastante también para la inteligencia artificial y para el procesamiento de GANs y todo ese tipo de cosas. Igual programación en paralelo y demás. Redes neuronales, todo eso. Y generalmente también se puede hacer con servicios en la red, en la nube, que te permiten utilizar una GPU remota, como podría ser Google Colab o Amazon también te ofrece un servicio parecido. Entonces, la pregunta era eso, ¿cómo pueden hacer que la GPU no esté en tu computadora acelerando la programación? No lo entiendo. Y la segunda era, ¿cuál es la cantidad máxima de memoria virtual que puede tener una computadora? Porque tengo entendido de que ahorita son 32 gigas, si no me equivoco, o 128. Pero tengo entendido que después de eso ya no es recomendable porque comienza, de hecho, a ralentizar la computadora y no entiendo por qué. Bueno, no te empieza a ralentizar. En realidad lo que ocurre es que ya no puedes aprovecharla al máximo, porque en el computador, digamos, no somos expertos en hardware, ¿no es cierto? Pero lo entendemos, básicamente. El computador tiene los conectores, los buses. Estos buses son de 32 bits, de 64 bits. Entonces, el bus es como que te digo, es una carretera. Entonces, si tú tienes una memoria RAM muy grande, mayor a los 64 bits que tienes un bus, una carretera de 64 carriles, ¿no es cierto? Y tienes memoria RAM mucho más grande, siempre vas a utilizar al máximo de la capacidad de lo que tiene tu bus, ¿sí? Si tienes un bus de 32, aunque tengas mucha RAM, todo eso se transforma en que tiene que pasar por los buses que tienen 32 bits. Entonces no vas a poder nunca usar más de eso. Entonces, por eso es que los computadores a nivel de hardware tienen que estar un poquito balanceados, porque si no es un desperdicio. Si tienes, qué sé yo, 128 gigas de RAM y tienes un bus de 32 bits, estás desperdiciando porque no puedes utilizarlo todo al mismo tiempo, que esa es la idea de la RAM, ¿no es cierto? Porque la RAM funciona como una especie de pila en donde colocas algo mientras lo estás usando. Luego se baja y se coloca algo nuevo que se está utilizando. Entonces, siempre se está subiendo y bajando información. Entonces, si tu bus es solamente de 32 bits o de 64 bits, pues solamente puedes subir de 64 en 64 o de 32 en 32. Entonces, nunca vas a poder usar los 128 al mismo tiempo. Más o menos por ahí va la cuestión. Ahora, la parte de la GPU, si bien para inteligencia artificial se utiliza el GPU para realizar cálculos más rápidos, bueno, en lo que es programación gráfica para los videojuegos se le saca la madre al GPU, pero para lo que es inteligencia artificial también, como es una unidad que sirve para hacer cálculos súper rápido, porque es muchísimo más rápida que el CPU, siquiera un 5:1, existen librerías que se crean para utilizar un GPU. Entonces va a utilizar el GPU que tenga tu computador. Cuando hablamos de que estamos contratando GPU en la nube, estamos hablando de que nuestro programa de hecho está en la nube y estamos programando en la nube, y los recursos que estamos usando de RAM y de GPU también estamos usando los virtualizados, es decir, los que están en la nube. A lo mejor más adelante, cuando vean la computación en cloud, lo que es en la nube, van a comprender mejor esos conceptos. Pero digamos que para responder tu pregunta, cuando usas la GPU que estás contratando, ya sea en Amazon o en Google Colab, estás contratando servicios virtualizados, estás corriendo. No sé si ustedes algún rato han jugado algún juego donde estén corriendo en un servidor central, es más o menos lo mismo. Todo lo que estás haciendo, tus programas están corriendo en otro servidor, no estás corriendo en tu computador. Tu computador únicamente te sirve para ingresar al web
donde está ejecutándose ese programa. Más o menos así funciona. A ver, vamos a ver cuál de estos es programación 1. Disculpe, yo tenía otra pregunta. Sí, claro, dígame. Yo tengo entendido que el rendimiento de una computadora depende mucho de la cantidad de memoria RAM, pero para lo que es programación, ¿qué tipo de procesador se recomienda? Porque, como usted decía del bus, si yo tengo demasiada RAM y no un buen procesador, y encima de eso tengo una buena tarjeta gráfica, yo tengo entendido que hago como un tipo de cuello de botella y voy a terminar dañando, qué sé yo, la gráfica. En esos casos, ¿qué procesador se recomienda usar? Bueno, de hecho el procesador, ¿no es cierto?, nos da la velocidad de procesamiento que tengamos. En general los computadores ya vienen con los buses y vienen con los procesadores y la RAM adecuada para esa arquitectura. Es decir, tú cuando armas un computador, digamos que lo primero que pones es la tarjeta madre. Esa tarjeta madre, ese mainboard, ¿no es cierto?, tiene slots para colocar ahí la RAM. Entonces, dependiendo del mainboard, ¿no es cierto?, nosotros podemos colocar ciertos CPUs que calzan en ese mainboard, que están adecuados. Entonces, ahí ya te está dando una limitante. Ese mainboard soporta ciertos CPUs, soporta cierta RAM, ¿no es cierto? Entonces, nunca vas a dañar algo. Lo que ocurre es lo que les decía, justamente no puedes sacarle todo el provecho si es que tienes un bus pequeñito, si es que tienes un mainboard de los más antiguitos, ¿sí? Un mainboard a 32 bits, no puedes colocar un mega CPU, ¿sí? Me invento ahora, creo que estamos en el i9, novena generación, algo así. Bueno, esto va evolucionando, pero un buen CPU, un Core i7, ¿no es cierto?, novena generación para adelante, es un computador bastante respetable. Déjenme ver. Aquí tenemos la lista de nuestros alumnos de programación. No me olvidé de cambiar esto. Listo. Bueno, yo aquí colocaré luego las notas y aquí voy a ir poniendo todas las actuaciones en clases de los alumnos, ¿no es cierto? Que hoy día ya hemos tenido algunas actuaciones valiosas. Entonces, vamos a seguirles colocando. Por favor, me dan los nombres de las personas que han participado. Chicos. Diego Rondón. Diego Rondón, muy bien. ¿Quién más participó? Yo, Sebastián Larcos, le pregunté de la memoria RAM. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Mateo Martínez. ¿Listo? ¿Alguien más? No sé si yo, Inge, es Jaramillo. Me parece que sí. 3 a 4 personas fueron las que participaron. Listo, ya vamos a estar listos con esa listita para seguir poniendo las actuaciones en clases. Muy bien. Pasemos entonces a lo que son los primeros sistemas operativos. Hablamos de hardware, un poquito de los componentes de hardware que tiene nuestro computador y como programadores que los vamos a utilizar. Acá tenemos un poquito acerca de nuestros sistemas operativos. Los sistemas operativos son el software base que tiene nuestro computador. Este sistema operativo se encarga de interactuar con todas las partes de hardware que tiene nuestro computador básico, a un nivel elemental, digamos. El sistema operativo ya nos está haciendo un montón de cosas que si nosotros tuviésemos que comunicarnos con nuestro computador sería súper duro. Entonces el sistema operativo ya nos sirve para eso. Hace años atrás, nosotros teníamos computadores así,
No sé si la universidad aún tiene un museíto de los computadores. Cuando yo entré a estudiar ingeniería hace 25 años, ¿no es cierto? Sí teníamos esta clase de computadores en la universidad. Entonces, estos primeros computadores podían realizar una tarea a la vez, ¿no es cierto? Ahora nuestros CPUs son capaces de tener multiprocesamiento, es decir, pueden hacer más de una cosa a la vez. En esa época no. Los primeros computadores hacían una cosita a la vez. No había interfaz gráfica, es decir, todo era una pantallita negra con letras de colores celestes, verdes, blancas, no había nada más, ¿sí? Así funcionaban los primeros sistemas operativos, más o menos. ¿De qué época datarán? El primero, a nivel de Microsoft, por ejemplo, el primer sistema operativo fue el DOS, ¿cierto? Ese era a punta en línea de comando. Luego evolucionó hacia el Windows, con las ventanitas, y es el Windows quien ha seguido evolucionando hasta la última versión que trabajamos actualmente de Windows. Me parece que estamos en el Windows 12, la verdad. Ya no. Ya solo uso el computador, ya no sé con qué venga. Bueno, creo que estamos Windows 12, no sé, no estoy exactamente cuál es la versión, porque ya con el pasar de los años, tantos Windows que te van cambiando y te van cambiando, ya solo dices, ¿dónde está lo que antes estaba por aquí? ¿Dónde está el panel de control? ¿Dónde está? Entonces te van cambiando un poquito la interfaz del sistema operativo con el paso de los años. Ustedes ya van a ser testigos de eso en su vida profesional, donde ya un poquito como que la versión del sistema operativo que estamos usando no nos interesa mucho. Bueno, sistema operativo a nivel de Microsoft tenemos, ¿no es cierto?, inicialmente un viejito que es el DOS, que ya no se usa, y tenemos ahora los Windows, ¿no es cierto?, en su última versión, que es el sistema operativo gráfico de Microsoft. Tenemos por otro lado sistemas operativos como Unix, ¿no es cierto? Unix es un sistema operativo súper poderoso. Ese tiene otra clase de interfaz, ¿no es cierto? Nosotros podemos a nuestro computador colocarle cualquier sistema operativo, uno de Microsoft, que sea Windows, o podemos colocarle Unix, ¿no es cierto? Existe una versión que se llama Linux, que es un sistema operativo bastante parecido al Unix, pero libre, que es el Linux, que es un poquito más livianito. Entonces, ese sistema operativo también es otro programa que se encarga de manejar el hardware básico de nuestro computador, ¿cierto? Estos sistemas operativos, estos programas que son software, se han desarrollado para facilitar el uso de nuestro computador. Como decíamos, cuando yo instalo en mi computador todo nuevito, ¿cierto? Lo básico con lo que me viene es Explorador, ¿no es cierto? Entonces, este programa es el quien se encarga de interactuar con mi disco duro. Este programa es el que se encarga de interactuar con mis dispositivos adicionales de almacenamiento. Es el que se encarga de interactuar con la red, si yo estuviese conectada a una red, en este caso a mi Wi-Fi. Entonces, a todo el hardware que tenemos es el sistema operativo el que se encarga, el que tiene el Task Manager, es parte del sistema operativo y me permite ver cómo están mis recursos, cómo se están consumiendo, ¿no es cierto? El rendimiento y todo eso me permite ver a nivel de todo esto hace el sistema operativo. Entonces, todo eso que me da haciendo el sistema operativo facilita que los usuarios podamos utilizar nuestro computador. Y los sistemas operativos actualmente hacen multiprogramación. Vimos en mi Task Manager donde hay un montón de programas ejecutándose al mismo tiempo, ¿cierto? Tenemos multiprogramación, que significa que mi computador está haciendo muchas cosas a la vez. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la computación? Empezamos con una computación personal. Bueno, no, yo diría que empezamos con una computación distribuida, porque a inicios la computación fue hecha para las grandes empresas. O sea, ¿quiénes empezaron a crear los primeros computadores? Científicos, ¿no es cierto? Matemáticos por ahí. Y eran utilizados para la parte del gobierno de Estados Unidos, para lo que es seguridad. Y empezaron a crear estos computadores gigantes. Un computador al inicio era como un armario, unas cosas grandotas de 2 metros por 4 metros y así.
unas cosas gigantes. Así empezaron a hacer los primeros computadores. De hecho, la computación personal la creó Apple, la creó Steve Jobs cuando dijo, ¿por qué los computadores solo pueden funcionar para grandes empresas? O sea, las empresas que tenían mucho dinero invertían en esos megacomputadores grandotes que se llamaban mainframes, ¿no es cierto? Entonces Steve Jobs se le ocurrió que la computación debe ser personal y por eso su empresa tuvo tanto éxito, porque lo que él hizo fue crear un computador más pequeño para el uso personal. Entonces ahí nació la computación personal, que ha sido un tremendo éxito y ahora casi todos tenemos un computador, ¿cierto? La computación distribuida. Al inicio empezaron a crear estas grandes máquinas grandotas, los mainframes, y luego estos mainframes, como necesitaban, el único que pensaba, digamos, era el servidor central, este mainframe. Y lo que hacían, la universidad sí tenía, es colocar unas estaciones tontas, se les llamaba, porque estas estaciones lo único que tenían era pantalla y teclado. No tenían nada más. No tenían CPU, no tenían memoria, no tenían nada de eso. Y lo que hicieron fue más bien que el software se encargue de tomar los recursos desde el servidor. Es decir, se conectabas mediante un cablecito de red, ¿no es cierto?, hacia tu servidor principal, a tu servidor central, y el software del servidor central es el que se encargaba de leer lo que el usuario digitaba en el teclado de su terminal tonta, y leía, procesaba algo en el servidor, y luego le mostraba en la pantalla de la terminal tonta. Por eso se llamaban tontas, porque esas no pensaban. Así funcionó la computación un buen tiempo, era distribuida en ese sentido. Y luego se dieron cuenta de por qué, porque obviamente la parte de la comunicación, la partecita del cable de red, era un cuello de botella, ¿no es cierto? Entonces, viajar la información por el cable de red y físicamente tenían que estar los computadores, digamos, un poquito cerca, era el cuello de botella para que el procesamiento sea muy lento. Y entonces el servidor tenía que atender a todas las terminales tontas y darles procesando todo, ¿no es cierto? Era bastante lento. Entonces luego se les ocurrió que estas terminales tontas no les hagamos tontas, hagámosles más inteligentes, digamos. De ahí nació un poquito con la misma idea de la computación personal. Y lo siguiente fue hacer una arquitectura, llamémoslo así, cliente-servidor, en donde el servidor central servía para almacenar, pero ya no procesaba. Es decir, en el servidor central tenías almacenamiento como que de disco, pero ya tenías las terminales, los clientes, y los clientes ya tenían su propio sistema operativo, entonces ya tenían RAM, ya tenían CPU, eran capaces de procesar dentro de los clientes, ¿sí? Entonces ya podían hacer sus propios procesamientos en forma separadita, entonces yo así ya podía programar en mi computador y solo cuando necesito guardar algo al servidor le mando a guardar, y cuando necesito leer algo del servidor, mando a leer. Más o menos así evolucionó todo lo que es la computación. Ustedes de esto más adelante lo van a ver en arquitectura de software, en otra materia que van a recibir en semestres avanzados, van a ver a detalle. No existe solo estos tres que estoy mostrando, existen muchísimas más arquitecturas. En este punto estamos únicamente tratando de entender cómo ha evolucionado la computadora, ¿sí? Y cómo trabajamos actualmente, para que vean cómo un programa es el que tiene que interactuar. Si estás creando un programa a nivel del servidor, va a interactuar con todos los clientes, o estás creando un programa a nivel de un computador personal, va a interactuar con solo sus componentes de hardware que tengas en ese computador. Muy bien, como decíamos, en 1977 Apple fue el primero que empezó a crear la computación personal, ¿no es cierto? Creando la IBM 5150, ¿cierto? Una de las primeras computadoras personales, que fueron todo un éxito. Y con su primer ya sistema, Apple manejó su sistema gráfico, ¿no es cierto?, desde el inicio. Unas computadoras bastante chéveres. Con la computación distribuida, como les decía al inicio, aunque ustedes no lo crean, esto era un programa. Antes uno programaba en tarjetitas de papel, bueno, eran medias plásticas, una aleación entre papel y plástico, que generaba huequitos.
Esto era una programación como que en código binario. Un huequito significaba un 1 y donde no había huequito, donde no había, porque era un huequito, o sea, aquí se ve como si fuese un punto negro, pero era un huequito. Esto era un 0, un 1, un 0, un 1, porque nuestros computadores entienden solo ceros y unos a nivel bajo, a nivel de código de máquina, solo se entiende ceros y unos. Eso es lo que entiende el computador. O sea, la ALU, el CPU, el RAM entienden ceros y unos. Es el sistema operativo quien nos está haciendo esa transformación de ceros y unos a binario, a hexadecimal, y nos transforma finalmente a letras y dígitos, que es lo que nosotros entendemos y usamos. Por eso es que la programación se ha hecho mucho más fácil. Antes programar, imagínense cuántas tarjetitas de haciendo huequitos, que así se programaba, necesitabas una pila de tarjetas para hacer un programa que diga hola mundo. Entonces, por eso es que la programación era para científicos, no era para cualquier persona. Y así funcionaban, tenían la computadora central y los nodos de afuerita, ¿cierto? Y para lograr hacer esto, los programas, este ya era un programa un poquito más avanzado donde se empezaba a programar así. Y de hecho, lo que te hacía tu sistema operativo, como el COBOL, lo que hacía era transformar las letras, porque uno digitaba letras, podía género igual a masculino, debe ser género igual a M, edad mayor que 18 años, ¿no es cierto? Aquí vemos una cláusula que está colocando como que una condición. Y en realidad lo que estaba haciendo era transformando, el COBOL transformaba las letras que colocábamos a ceros y unos, a hexadecimal, a decimal, y luego finalmente a binario para que el computador entienda, ¿sí? Así era mucho más duro la programación, pero así empezaron. Yo no llegué a esta época. Yo conocí cuando estaba ya estudiando ingeniería, sí conocí estas tarjetitas, me mostraron y dijeron como que hace años así programábamos con ceros y unos, y así se hacían los unos haciendo huequitos, así se programaba. Bueno, eso yo no programé, pero sí conocí. Y luego ya nació lo que es el cliente servidor, donde los clientes ya no son tontos, sino que ya tienen su propio almacenamiento, CPU y memoria. Y creo que nos vamos a quedar ahí para que tengan 10 minutos, por si acaso tengan clases en la siguiente hora, de irse a tomar una agüita, de estirarse un poco antes de su siguiente clase, porque lo que ya nos viene es un poquito más duro. Entonces nos vamos a quedar ahí, chicos, y nos vemos en nuestra siguiente clase el día de mañana. Profe, una consulta. Claro. Sí, como yo sé que aún no vamos a empezar tal vez a ver esto del tema de programación, pero nos podría enseñar dónde descargar esto, que las herramientas que nos dijo el Eclipse y para programar en Java y tenerles listas instaladas, cosas así. Creo que tenemos una clase en la que les muestro qué necesitan para, inclusive creo que les pongo un video y un enlace de qué necesitan para poderse colocar su herramienta, pero lo que vamos a utilizar es el Eclipse. Pero déjame, ya les coloco. Voy a buscar dónde estaba el videíto o la página web donde les indica cómo instalar y de dónde descargarse la última versión del Eclipse con su versión de Java, que hay que instalar Java y luego el Eclipse, para que puedan seguir los pasos y puedan tener listo su ambiente para programar. Listo, profe, gracias. Ya, chicos. Dicen yo una consulta pequeñita, Lisa. Por ejemplo, para estos programas hace falta, por ejemplo, lo que viene siendo un Windows requerido, porque a veces algunos programas no funcionan en Windows 7, Windows 8.1, sino solamente en Windows 10. Por eso quería consultar también si es básicamente para un solo tipo de Windows o se puede usar en varios tipos de Windows. Espérate, es que la profe, no sé si vieron, cerró el Teams. Ay, no mames. Bueno, ya no. Es que... ¿Está grabando todavía o no? O sea, sí está grabando, sí, pero la profe se solo se queda la salió. grabación. Ya de entrar entonces. XD.
Ay, perdón, no me escuchaban. Hola, profe. Listo. A ver. Sí, ya se escucha. Sí, lo que te decía es que Eclipse no es muy quisquilloso en ese sentido. Sí, Eclipse, de hecho, tiene, creo que, ya les voy a buscar la paginita donde te dice que para qué tú escoges el sistema operativo y de ahí te va diciendo cuál versión de Java y cuál versión de Eclipse podrías utilizar. ¿Sí? Y como el Eclipse que vamos a usar o el Java que vamos a usar es bastante inicial, bastante básico, entonces no hay ningún problema. Cuando ya estás usando componentes avanzados, ahí sí ya necesitas una versión de Java especial o superior a la 8 y cosas así. Para nosotros es Ok, lo básico, así que no creo que tengas problema con eso. ok, Liz, muchas gracias. ¿Puedo utilizar VS Code en lugar de Eclipse? Sí, como yo decía, cualquier IDE que programe Java lo puedes hacer, pero yo voy a tener Eclipse, entonces tú ahí vas viendo cómo voy haciendo. Cómo funcione en el IDE que tú vayas a usar, ya te toca investigar a ti. Pero la interacción con los menús y esas cosas es básico, es 3 cositas. Lo importante es la programación en Java, que eso sí es idéntico en todo lado. Entendido, Inge. Listo, chicos, entonces vayan a estirarse un ratito antes de su siguiente clase. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, Luciano. Que Muchas tengan gracias, un profe. buen Hasta día. mañana. Gracias.